Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, miércoles 3 de agosto en semana de vacaciones, donde el tema de hoy es importantísimo porque vamos a hablar de los niveles de triglicéridos altos. Y quiero comentarles que gracias al laboratorio del Hospital de Diagnóstico Escalón vamos a estar regalando 10 chequeos de triglicéridos, de los cuales 4 se van a hacer al aire y 6 en redes sociales. Así que manténganse atento al programa porque se van a hacer con dinámica de preguntas sobre las cosas que nuestros profesionales este día digan. Veamos la siguiente cápsula y al regreso le presento a nuestros invitados. Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo, que recibe el nombre de su estructura química. Luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. La hipertrigliceridemia, conocida comúnmente como tener los niveles de triglicéridos altos, consiste en una elevación anormal del nivel del principal tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Algunos factores que se relacionan con el aumento de los valores de triglicéridos son el tabaco, los estrógenos, la obesidad, la inactividad y la diabetes no controlada. Por eso, para mejorar los niveles de triglicéridos es fundamental optar por un estilo de vida saludable combinado con un patrón alimenticio y con una adecuada rutina de ejercicios. Bueno, y para comenzar con este tema tan interesante, quiero presentarles a nuestro panel de invitados que como siempre es espectacular, todos expertos en cada una de las áreas que representan. Nuestro primer invitado es el doctor José Roberto Durán, cardiólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Teníamos días de no verlo. Buenos días. Buenos días a todos nuestros teleaudiencias. Esperamos responder sus preguntas. Bueno, y nuestro siguiente invitado es el doctor Luis Hidalgo Funes, quien es endocrinólogo. ¿Cómo está, doctor Hidalgo? Bien, gracias. Muchas gracias y un gusto estar acá compartiendo este interesante tema este día. Y como sabemos que definitivamente los alimentos tienen una función importantísima en el tema de hoy, tenemos a nuestra nutricionista invitada, la licenciada Claudia Alfaro. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y esperamos que podamos aclarar ciertas dudas acerca de este bonito tema. Bueno, y definitivamente con eso vamos a comenzar, porque existe sumamente un montón de dudas en todo el mundo, porque yo le aseguro que usted que nos está viendo se ha de haber preguntado en alguna ocasión, todos hablamos sobre, ha de ser los triglicéridos, o tiene altos los triglicéridos, pero ¿qué son los triglicéridos? ¿Realmente de dónde vienen y para qué nos sirven? Porque tienen que tener alguna función, y eso quiero que el doctor Hidalgo nos ayude. Claro, los triglicéridos, al igual que el colesterol, forman parte de lo que conocemos como el perfil de lípidos o las grasas del cuerpo, y básicamente lo que los triglicéridos funcionan es para proporcionarnos la energía que necesitamos a diario. Los órganos de nuestro cuerpo necesitan obviamente energía y es a partir de la unión de 3 ácidos grasos que se ingieren en los alimentos a la unión de una molécula de glicerol donde se forman los triglicéridos y es lo que proporciona prácticamente la energía. Si obviamente no ingerimos más alimentos de los que necesitamos, obviamente los triglicéridos se tienden a acumular y es lo que forma el tejido graso. Entonces, definitivamente, pero la gente a veces puede preguntarle, bueno, pero siempre hemos dicho un montón de veces acá que la moneda energética de nuestro cuerpo es la glucosa. Entonces, glucosa y triglicéridos, ¿cómo funciona la cuestión? Claro, la glucosa, por ejemplo, nos proporciona energía para ciertos órganos, como por ejemplo el cerebro, ¿verdad? Prácticamente es el único órgano que no requiere el uso de la insulina para funcionar, como tal la glucosa. Pero la energía básicamente viene aportada por las grasas que se ingieren a través de los alimentos, formándose los niveles de triglicéridos. ¿Y cómo es que se elevan entonces en nuestro cuerpo? ¿De qué forma podemos elevar los triglicéridos? ¿Solo por la alimentación? Básicamente, cuando hablamos de hipertrigliceridemia, que es la elevación de los triglicéridos en sangre, se pueden dividir en dos categorías.
Las primarias, que son alteraciones genéticas que tienen que ver con la formación o el metabolismo de los triglicéridos, y las secundarias vienen producidas por otro tipo de enfermedades, entiéndase problemas de la tiroides, ciertos medicamentos como los anticonceptivos orales o los estrógenos, el abuso del alcohol, tienden a producir también elevación de los triglicéridos como una causa secundaria. Entonces, ese mito, doctor, de que los triglicéridos se elevan por comer pan dulce en exceso, ¿es un mito completamente? Por supuesto que no. La causa más importante de elevación de triglicéridos es el estilo de vida que podamos llevar. Si tenemos una dieta rica, sobre todo en harinas de carbono o carbohidratos o féculas, tenemos posibilidades de que se nos aumenten los triglicéridos. O sea que su pregunta es una realidad, no es un mito. No es un mito, muy bien. ¿Y la fruta, doctor? ¿Puede elevarnos los triglicéridos la fruta? Claro que sí. Cuando decimos azúcar, no nos referimos únicamente al azúcar que utilizamos para endulzar un café o un té. La fruta tiene su propia azúcar que se llama fructosa, al igual que la leche tiene el azúcar que se llama lactosa, y tienen posibilidades de subirnos los triglicéridos, pero en mucho menor proporción que, por ejemplo, la harina que tiene el pan francés o el pan dulce. Pero sí, pueden subirlo si nos basamos nuestra dieta exclusivamente en estos alimentos. Excelente. Bueno, vamos a ver. Doctor Durán, ayúdenos desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. ¿De qué forma nos afectan los triglicéridos y el colesterol, que es la perfilipídica? Bueno, antes de contestar los riesgos, solo quería agregar de que preguntan acerca de por qué se elevan los triglicéridos. En nuestro cuerpo, la verdad es que tiene que haber un equilibrio de todo. Siempre que hay un exceso, ese exceso se va acumulando, ¿verdad? O ese exceso de ciertas sustancias van creando la superación de valores normales. Entonces, como el doctor ya mencionó, si ustedes vienen y comen en exceso cierta cantidad de alimentos, por ejemplo, grasas saturadas, si comen, por ejemplo, muchas harinas, el cuerpo va a tender a acumularlo en forma de triglicéridos. Y es ahí en donde se nos van formando los gorditos, se van formando el acúmulo de grasa, la famosa celulitis que las mujeres tanto odian, ¿verdad? Y los hombres también. Pero también es porque no hay un equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos, porque lo importante aquí también es la calidad de vida en cuanto a ejercicio que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso añadiendo acerca de cómo los triglicéridos, y no solo los triglicéridos, sino en sí todos los lípidos pueden aumentarse de forma dañina en nuestro cuerpo. Ya retomando su pregunta acerca del riesgo que esto implica, ya hemos mencionado en otros programas de que la principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte de los seres humanos se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es un fenómeno complejo, pero implica también el desequilibrio que hay en nuestro cuerpo en cuanto a las grasas elevadas que se van acumulando adentro de todo el torrente sanguíneo. Este acúmulo es un acúmulo en forma de placa que va obstruyendo el paso de la sangre. En algunos órganos, como en el cerebro, la retina de los ojos, el corazón, los riñones, los miembros inferiores, este acúmulo puede llevar a crear pequeños o grandes infartos, a tal punto que pueden llevar hasta la muerte al paciente. Eso en cuanto a riesgo cardiovascular extremo, pero también nos pueden condicionar a otras enfermedades. Tenemos ya la primera llamada en estudio. Vamos a ver, doctor, lo voy a interrumpir un momentito. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Fíjense que yo hace años me hice un examen donde me salía mucha grasa corporal. Ajá. Entonces me dieron unos medicamentos, pero antes de ir a la consulta, yo lo que sentí fue que cuando me levanté de la cama en la mañana, sentía que toda la casa iba dando vueltas y me comenzó como a ganas de vomitar. No sé, yo quisiera ver cuáles son los síntomas de triglicéridos altos. Excelente. Porque luego yo fui a pasar consultas y me dejaron exámenes y allí vieron de que sí yo tenía mucha grasa acumulada, porque a mí me gusta bastante el pan. Bueno, ¿y hace cuánto se tomó los triglicéridos? ¿Ese examen que le tomaron hace cuánto fue?
hace como unos 2 años quizás. Pues mire que ahorita se acaba de ganar un examen de triglicéridos completamente gratis gracias al Laboratorio Diagnóstico Escalón. Sí, gracias. Quédese en línea para que le tomen sus datos y le digan a dónde va a retirar su premio. Y continúe escuchando el programa porque aquí vamos a hablar sobre todo lo que usted quiere saber, los síntomas y todas las características de las enfermedades producidas por triglicéridos altos. Gracias por estar con nosotros, señora. Pero bueno, mire, ahí estábamos hablando un poco lo de los mareos, ¿verdad? La amiga quiere escuchar un poco de los signos y síntomas y creo que yo lo interrumpí para orar por la llamada, pero continuemos, doctor, con la idea. Sí, hablábamos fuera de cámara precisamente de que muchas personas asocian los mareos, náuseas, y algunas veces hasta desmayos con la elevación de los triglicéridos y el colesterol. Pero la verdad es que este tipo de sustancias crean una enfermedad silente. La mayoría no da mayores síntomas. Ya cuando vienen a dar síntomas de mareos, náuseas, la verdad es que ya son valores extremos que los podrían causar. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El screening que nosotros llamamos en medicina quiere decir el hacerse exámenes constantes y visita constante donde su médico de cabecera es muy importante porque los niveles de triglicéridos van a ser silentes, no van a dar síntomas hasta que ya estén bien elevados y pueden causar enfermedades tan graves como, ya las mencioné, cualquier tipo de infarto y hasta pancreatitis. Niveles arriba de 1000 están asociados a pancreatitis. Muchos pacientes nos llegan a las clínicas con niveles hasta de 3000, ¿verdad? Y es necesario con esos niveles hasta ingresarlos y dejarlos cierto tiempo con ayuno, ¿verdad? Mire, y muy interesante porque los pacientes cuando hablamos de pancreatitis rara vez se asocia el hecho de que la gente dice, ¿y por qué le habrá dado pancreatitis? ¿Verdad? Si ni siquiera no toma. Lo que generalmente dice si ni siquiera toma alcohol. Pero bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de nuestro tema del día de hoy. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. BioOil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la piel. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Purcellin. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. BioOil ahora disponible en El Salvador a un precio de venta de $11.49. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Bueno, los camarones, eso, los mariscos, que la comida chatarra como la hamburguesa, pizza. Todo lo que es grasa, ¿verdad? Las pupusas, los plátanos fritos, los chicharroncitos, frijoles refritos. Pues la mayoría papitas así que vemos en la calle, churros españoles, más que todo por el aceite que ocupan por varios días, ¿verdad? Me imagino que eso ha de ser. Bueno, tenemos más o menos la idea de cuáles son los alimentos que nos pueden estar incrementando el riesgo, pero para eso tenemos a nuestra especialista, la licenciada Claudia Alfaro. Así que, licenciada, ayúdenos, ¿cuáles son realmente los alimentos que de verdad nos incrementan el riesgo o si en realidad no son los alimentos, sino el exceso de ellos? Hablemos de eso. Exacto, básicamente lo que nosotros buscamos es tener, como lo mencionó el doctor, es un equilibrio entre lo que nosotros consumimos y lo que nosotros utilizamos. Ese equilibrio también es bien importante incluir una dieta balanceada, no solamente quitar el azúcar o los camarones o los mariscos o las grasas, etcétera, que es lo que estaba mencionando las personas que entrevistaron. Básicamente, la alimentación saludable incluye muchos grupos de alimentos.
Entre esos grupos nosotros tenemos que saber, o si no sabemos, pues preguntar cuáles son entre esos grupos los que son más recomendables para la situación X que nosotros podamos tener en el caso que seamos diabéticos o hipertensos o solamente queramos lograr un estilo de vida un poquito más saludable. Por ejemplo, en el grupo de los carbohidratos, otra cosa que me gustaría mencionar es que a pesar de que los triglicéridos, como ya mencionaron los profesionales, son parte del perfil de la grasa del organismo, no se aumentan específica o exclusivamente con una dieta rica en grasas, sino que, como lo mencionó el doctor, es dieta rica en azúcar. Por ejemplo, personas que quieren lograr un peso un poquito más saludable y cenan, por ejemplo, solo un gran bowl de frutas. Entonces ya dijimos que las frutas contienen un azúcar que se llama fructosa y en exceso tiende a producir elevaciones en los niveles de triglicéridos. También las harinas refinadas, por ejemplo, mucho pan dulce, mucho pan francés. No tiene que ser dulce el alimento como para decir que exclusivamente eso nos está aumentando los niveles de triglicéridos, sino que estar comiendo mucha papa, mucho arroz, mucha tortilla, exceso de harinas y dejando por lado los grupos de los alimentos que son un poquito más saludables, pero que no tienden a gustar mucho. Por ejemplo, las fibras, que las podemos encontrar en los cereales integrales, en los panes integrales, en las ensaladas frescas, en las frutas que se puedan comer con cáscara o bagazo puesto, etc. Entonces es bien importante más que todo lograr un equilibrio y estar bien claros de que los triglicéridos no se van a subir con comer mucha grasa, sino que con el exceso de harinas refinadas y mucho azúcar. Y por supuesto, si invertimos ese balance de que no quemamos todas esas calorías que estamos ingiriendo, como decía el doctor Durán. Ahora, con respecto a lo que mencionaba uno de los televidentes entrevistados, que hablaba de ese aceite quemado de varios días, ¿verdad? Esto era lo que incrementaba los triglicéridos. Decía, ¿qué le podemos decir al señor? Pues no. Un aceite, lo ideal sería que nosotros estuviéramos consumiendo grasas de origen vegetal, que son grasas de buena calidad, como por ejemplo el aguacate, las semillas, las mantequillas vegetales, como la mantequilla de maní, de almendras, los aceites vegetales. Que provienen de almendra o de nueces. Exacto. Las pepitorias, Y no las mantecas vegetales. Exacto. Porque el problema de las grasas de origen animal, que son saturadas, es lo que estaba hablando los doctores, que son bastante predisponentes para desarrollar una cardiopatía o alguna enfermedad de carácter cardiovascular. Entonces no es que no vamos a comer grasa, sino que entre el grupo de grasas, que es lo que le estaba mencionando hace poco, entre ese grupo vamos a escoger cuáles son las de mejor calidad para nosotros. El detalle es que cuando nosotros estamos sometiendo a temperaturas altas en la misma cantidad de aceite, por el medio físico, que es el calor o el fuego, empieza a saturarse y a comportarse como una grasa de origen animal, como una manteca, como una mantequilla, independientemente qué tipo sea de aceite de origen vegetal. Entonces, entre más lo estamos calentando y si es el mismo aceite que estamos utilizando para cocinar los alimentos, empieza a saturarse y es donde empieza a causar problemas en cuanto al colesterol. Aquí les traje yo una fotito también, no sé si se podría veamos muy poner. bien, traemos las fotografías. De la importancia también no solamente de los alimentos sólidos, sino que de los alimentos que nosotros podemos estar consumiendo de forma diaria, por decirlo así, y traen una cantidad bastante exagerada de azúcar. Entonces ahí podemos ver esos... Tenemos un cafecito delicioso, capuchino ahí en la primera Si se fijan, son 24 cucharaditas de azúcar. Aparte de la cantidad calórica de mala calidad que esto nos aporta, es una bomba, por decirlo así, de azúcar. Ya no se diga si lo estamos mezclando con el sedentarismo, con el exceso de consumo de pan dulce, de pan francés, si no nos gustan las ensaladas, etcétera, etcétera. 24 cucharaditas de azúcar, por Dios. Y uno dice, sí, solo una bolsita le echo. Entonces ya... Entonces le echan más. Y de dieta. Entonces en este tipo de alimentos es que tenemos que poner mucha atención porque viene hasta cierto punto escondida la cantidad de triglicéridos potenciales que nosotros podemos estar produciendo en el organismo.
Otra cosa que me gustaría mencionar bastante, y no sé si me apoyan los especialistas, es no solamente en enfocarse en los niveles de triglicéridos, que son los que forman esta placa aterosclerótica que estaba mencionando el doctor, sino que también tomar en cuenta los niveles de colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol malo, que es el LDL, que es el que también ayuda a la formación de estas placas. Y como podemos ver ahí, pues es una gran cantidad de alimentos, ya sea salados o dulces, que pueden bastante colaborar a estas patologías, ¿verdad? Le pedí que le pusieran nuevamente la primera fotografía porque sí me gustaría que de plano esto quede bien claro para la población. El segundo que vemos ahí, licenciada, es un... Es un milkshake. Es un milkshake, ¿ok? Sorbetito y leche. Sí. Ajá. Y ese trae 42 cucharadas. No solamente porque es mucho azúcar, sino que porque el sorbete lo hacen con leche entera, que es rica en grasa de origen animal. Entonces, ahí es donde viene también un aumento potencial de los niveles de colesterol en el organismo. Aparte del azúcar, la crema batida, y si le ponemos una cerecita que ha estado bañada en azúcar durante un montón de tiempo, es puro azúcar con grasa. Bueno, antes de que continuemos con esto que está interesantísimo, queremos contestar la segunda llamada que tenemos ya en el estudio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, usted está en sintonía de nuestro programa en este momento. Le vamos a hacer una preguntita y usted se gana el examen gratuito de triglicéridos. ¿Le parece? Sí. ¿Cuántas cucharadas trae el cafecito capuchino de azúcar, potencialmente elevando para los triglicéridos? No sé. Bueno, le cuento que son 24 cucharaditas las que trae de azúcar aproximadamente, así que quédese en línea y le vamos le van a decir dónde puede usted recoger su premio para que se realice su examen de triglicéridos gratuito. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Entonces, licenciada, el milkshake, 42. Sí, y ya no se diga si lo acompañamos con una hamburguesa, unas papas fritas, agrandadas, y una soda agrandada, etc. Entonces, la cuestión está en lograr un equilibrio, como le mencioné. No se trata de que yo como nutricionista, si usted no tiene ningún otro riesgo cardiovascular como diabetes, hipertenso, no se cuida, es sedentario, etcétera, etcétera, no se trata de que no va a consumir ese tipo de alimentos eventualmente. La cuestión es buscar un equilibrio entre una alimentación saludable y tratar de disminuir la cantidad y la frecuencia en la cual está consumiendo ese tipo de ejemplos que yo les puse para... Vale, por ejemplo, hoy en el periodo de vacaciones, ¿cómo sería la recomendación? Tal vez, porque usted está hablando, si somos sedentarios, pues de vez en cuando, aunque no debería de ser, ¿verdad? Pero una persona que trata de hacer ejercicio y durante vacaciones se sale un poco del redil, ¿cuál sería la recomendación? ¿Una hamburguesa con una lasca de pan o cómo? ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, tratar de no irnos por los agrandados de los combos, por ejemplo, porque aparte de que vienen cargados no solamente en grasa y en azúcar, sino que en sal, las papas fritas es uno de los alimentos que tiene mayor cantidad de sodio. Entonces empieza a aumentar no solamente el peso, sino que la presión arterial, y si no estamos haciendo ejercicio y si tenemos familiares diabéticos, hipertensos, con dislipidemias, entonces como que son más números para la rifa, ¿me entiendes? Ajá. Entonces Son más chances de ganarse los triglicéridos. Exacto. Entonces, y la cardiopatía. Así es. pero si estamos hablando de que en este periodo de vacaciones nosotros vamos, por ejemplo, a la playa, tratar de mantenernos bien hidratados, tratar de salir a caminar, de no estar en la hamaca todo el día, no estar comiendo todo el día, etcétera, etcétera. Entonces es cuestión de buscar un equilibrio y eso es bien importante. Ahora bien, ¿qué hay del aguacate? Porque el aguacate siempre oímos que es grasa, pero que es buena. Exacto, el aguacate es de las mejores grasas de origen vegetal que existe, a pesar de que es considerado como una fruta, pero es grasa. Entonces, eso lo podemos empezar a introducir poco a poco como sustituto de ciertas grasas que a nosotros nos tienden a gustar. Por ejemplo, mucha crema, mucho quesillo, mucho queso duro, que son grasas de origen animal y que son grasas saturadas y que aumentan el colesterol en el organismo. El aguacate junto con los yogurts naturales, en vez de los dips a la hora de tener alguna reunión, estar con boquitas, etcétera, etcétera, es bastante bueno. O un dip de aguacate nada más. De aguacate con un poquito Con de limón. yogur griego, cebollita, etcétera. Las aceitunas son otra excelente opción de grasas de origen
vegetal, que son bastante buenas. Entonces ahí es donde vamos a ir poco a poco. Yo les recomiendo de que si tienen alguna duda en cuanto a su alimentación o si padecen alguna enfermedad y se puede no curar, pero sí sobrellevar de una mejor forma con un tratamiento dietético, pues consultarlo con un especialista en nutrición, que es lo mejor. Sí, definitivamente nosotros todos decimos yo puedo controlar mi alimentación, pero es mentira, no sabemos cómo comer, hacemos las combinaciones inadecuadas, los excesos, ¿verdad? Y comemos como se nos ocurre, ¿verdad? Así que si usted no puede, definitivamente lo mejor es buscar ayuda de un profesional que sepa. Ahora, antes de irme a pausa, solo quiero preguntar, doctor, pero hay personas que tienen cierta también tendencia familiar, ¿sí? A elevar los triglicéridos. Sí, ya lo explicaba el doctor Hidalgo, la verdad es que hay un gran origen genético en algunas personas y lo difícil es que por más que hagan, muchas veces ellos les cuesta mucho tener los niveles normales. Entonces, aquí es donde nos ayuda mucho el tratamiento médico, ¿verdad? Y estar teniendo controles seguidos de sus estudios para saber si estamos cumpliendo metas. Todo en medicina es a través de metas, ¿verdad? Hay metas en la comida, metas en la glucosa, metas en el colesterol, metas en los triglicéridos. Entonces, en cuanto al colesterol y los triglicéridos también hay metas. Lo ideal es andarlos abajo de 150. Los niveles de triglicéridos, y en el colesterol, ya mencionaron, hay varios tipos de colesterol. Si nos enfocamos al colesterol bueno, es aquel que nos puede proteger de enfermedades cardiovasculares, se llama HDL, estos tienen que andar arriba en términos generales de 40 a 45, ¿verdad? Y el colesterol malo, idealmente tendría que andar en una persona que no ha tenido ninguna enfermedad cardiovascular abajo de 130. Pero si ya tuvieron una enfermedad cardiovascular, lo ideal es andarlos abajo de 100. ¿verdad? Eso es lo ideal. Bueno, vámonos a una pausa y al regreso hablamos sobre algunos síntomas y ya sobre el manejo médico en estos casos. Ya volvemos. Es recomendable mantener sus niveles en rangos normales, es decir, por debajo de los 150 miligramos por decilitro, ya que los niveles altos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis. Para mantenerlos en unas cifras aceptables, es importante seguir una alimentación que sea baja en grasa saturada. Emplea alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva y aquellos en los que predominen los ácidos grasos omega 3. Para lograr disminuir de grasas, debemos seleccionar carnes magras, aves sin piel, quesos bajos en grasas, leches y yogures totalmente desnatados. Es conveniente recordar que para una alimentación equilibrada y saludable, se deben incorporar al menos 5 raciones al día de frutas y verduras, pues estas son una buena fuente de fibra y antioxidantes naturales. Gracias por estar con nosotros y buen provecho si se está almorzando. Estamos hablando de los niveles altos de triglicéridos y ya que estamos en vacaciones no deberíamos de estar estresados, pero sin embargo, si tenemos el estrés recargado de los días y meses anteriores, escuche primero y oiga todo lo que el doctor nos va a decir sobre un minuto sin estrés y llámenos para regalarle una terapia antiestrés. Veamos nuestra siguiente nota. Bien, cuando hablamos de las bases fisiológicas del estrés, debemos de considerar inicialmente que el estrés empieza en el cerebro y es ahí donde induciendo una estimulación a nivel de las glándulas suprarrenales que se produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que se produce en las glándulas suprarrenales y es la cascada que va a delimitar todo el estímulo para que empiecen a actuar sobre diferentes órganos. Pero no solamente eso, sino que hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores producidos en el cerebro que también van a desequilibrarse y así
por ejemplo, uno que se llama la serotonina, nos va a dar a nosotros un problema en el sueño, la dopamina, y vamos a tener problemas de dolores, vamos a tener falta de placer. Si nosotros tenemos la acetilcolina, nos va a dar también problemas de la memoria, del aprendizaje. Y por último también podemos tener otros neurotransmisores que nos van a desequilibrar y producir todos los síntomas del estrés. Bueno, ya vemos que tenemos que cuidarnos y podemos ahorita regalar a nuestro televidente que está llamando una terapia antiestrés. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Está estresada o está tranquila o en vacaciones? Estoy tranquila, pero quiero hacerle una consulta a la doctora en nutrición. Díganos. Soy hipertensa y tengo como 6 años de mantener una dieta saludable en un 90%. Mi consulta es, ya no tengo control con la nutricionista. ¿Puedo ir nuevamente con una nutricionista para ver si me cambian la receta o continúo con la dieta que tengo actualmente, desde hace 2009? Ok, otra pregunta. ¿Usted hace ejercicio? Sí. ¿Qué tipo de ejercicio hace? Hago aeróbicos y camino 1 hora. Ok, eso es bastante bueno que usted tenga una rutina de ejercicio aparte de un mejor control acerca de su alimentación. Pero hay ciertas cosas que uno muchas veces quizás nunca sabe que está consumiendo o está dejando de consumir a la hora de tratar de mantener una alimentación más saludable. Así que sí, yo le recomendaría que fuera a la nutricionista para que le hiciera una reestructuración de su menú, individualizado obviamente, y que si en dado caso pudiera llevar también unos exámenes recientes de colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, y una toma de presión también sería buena para tener ya un panorama un poquito más completo a la hora de armarle su menú. Bueno, y también recuerde que tiene que estar en control con su médico, su cardiólogo y su internista, porque entiendo que es hipertensa, según nos dijo. Soy hipertensa desde hace mucho tiempo. Últimamente he mantenido el control de la presión alta muy bien y pues cuidándome del sodio. Bueno, pues todos los años hay que hacerse sus chequeos y no olvide el control con su médico y con su nutricionista. Y felicidades porque se ganó la terapia antiestrés, así que quédese en línea para que le tomen sus datos y pueda venir a reclamar su premio. Gracias por estar en sintonía con Salud TV. Bueno, y nosotros, doctor Hidalgo, hablemos sobre los síntomas con los que puede despuntar la gente. Generalmente no viene solo triglicéridos altos, viene el combo entero, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los síntomas? Como bien lo dijo el doctor Durán, los niveles altos de triglicéridos o colesterol en la gran mayoría de los pacientes no presentan ningún síntoma, no dan ningún síntoma. Muchas veces se encuentran en forma incidental a mandar un examen de laboratorio y el técnico del laboratorio reporta a uno suero lipémico, que significa que el suero contiene una gran cantidad de grasa. Entonces es ahí donde uno empieza a estudiar a este paciente. También si el paciente mantiene niveles altos de triglicéridos o colesterol por mucho tiempo y si estos niveles ya sobrepasan los 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos, pueden dar cuadros de pancreatitis. Entonces ya estamos a una etapa bastante avanzada de la hipertrigliceridemia. Entonces este paciente probablemente pasó mucho tiempo sin ningún síntoma, porque usualmente los triglicéridos altos no dan síntomas. Pueden aparecer lesiones en la piel, por ejemplo, que se llaman xantomas, que se dan en las regiones extensoras, en codos, o santelasmas, que son tumorcitos color blanco amarillento que aparecen a nivel de los ojos, que le puede orientar a uno que el paciente tiene una dislipidemia, o sea, una elevación de los niveles de grasa en el cuerpo. Entonces uno tiene que buscar estos niveles altos en pacientes sobre todo que tienen factores de riesgo, pacientes diabéticos, pacientes que estén utilizando medicamentos que puedan elevar los triglicéridos, como mencionamos, los estrógenos, el paciente que abusa del alcohol, el paciente que toma ciertos medicamentos antihipertensivos como algunos beta bloqueadores, pueden tener obviamente estos niveles altos y uno tiene que buscarlos para encontrarlos, porque muchas veces no dan síntomas.
Bueno, entonces, moraleja, creo que por salud todos deberíamos de tener la cultura de realizar los exámenes 1 o 2 veces al año, ¿verdad, sobre doctor? todo pasando arriba de los 40, 45 años. Porque es raro que podamos encontrar una epidemia secundaria, aunque hoy en día la obesidad infantil es muy importante, pero alguien que, como dice la licenciada, mantiene un estilo de vida sano, como la paciente que acaba de hablar, que le dijeron y ya tiene cerca de 6 años haciendo ejercicio y manteniendo una dieta ya indicada. Bastante saludable. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Niveles altos de triglicéridos, nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado bastante pues de cómo los síntomas que puede dar, que generalmente no da síntomas, de que debemos hacernos exámenes rutinarios, siempre, especialmente si tenemos factores de riesgo, y hablamos de alimentos, pero hablemos ahora, doctor Durán, del manejo. ¿Cómo vamos a manejar estos casos? Bueno, solo para agregar, todas estas enfermedades, nosotros los médicos las clasificamos como crónico-degenerativas. Crónicas porque por lo general necesitan tratamiento a lo largo de la vida, y si no se tratan, la persona va degenerando a lo largo del tiempo. Entonces, quería hacer el énfasis sobre todo por la pregunta que hizo la compañera que llamó, ¿verdad? Siempre estas enfermedades son dinámicas. A pesar de que uno crea que está haciendo bien las cosas, siempre es bueno volver a consultar para ver si la condición no ha cambiado. De hecho, el mismo tratamiento de hipertensión que necesitó hace cierto tiempo ya no va a ser el mismo que necesita en estos momentos, ¿verdad? Porque esto va cambiando. Eso sí tienen que tenerlo claro. En cuanto al tratamiento de los problemas de lípidos en general, porque como ya dijimos, no vienen solos. Eso depende mucho de las escuelas que uno tenga. Lo primero es el cambio en el estilo de vida. Ya mencionó la compañera licenciada que es muy importante tener una dieta saludable y equilibrada. Ellos, los nutricionistas, dan orientación de cómo comer. Yo a mis pacientes les hago énfasis. El paciente te pregunta si es que todo cae mal y entonces ¿qué voy a comer, verdad? Entonces no es eso, sino de que es tratar de ver qué alimentos son recomendables poderlos comer todos los días y qué alimentos se pueden comer 1 o 2 veces a la semana, ¿verdad? Las carnes rojas se pueden comer 2 veces a la semana, aún el huevo se puede comer 1 o 2 veces por semana, pero no todos los días, ¿verdad? Como lo acostumbramos a hacer. El pan dulce que tanto nos gusta a los salvadoreños, aún se le puede recomendar 1 vez, ¿verdad? Pero no todos los días, ¿verdad? Y con cada taza de café, que son 5 las que se toman. Bueno, tenemos otra llamada en estudio. Vamos a ver quién se va a hacer acreedor a esos exámenes gracias al Laboratorio de Diagnóstico de Escalón. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, me saluda la señora de Alfaro. Dice que el colesterol está un poco alto, no pasa de los 200, pero, y el triglicéridos, pero en lo que es el examen de sangre salen unas pequeñas partículas como de grasa, y la defensa dice ahí están bajas. ¿A qué se debe eso? ¿Esto es un examen de qué que se hizo? ¿Ah? ¿En un examen de? De triglicéridos, colesterol y de sangre. Ajá, entonces le sale el colesterol en niveles normales, dice. No, pues ya normal porque es de 200, ¿verdad? Ya te pasa uno, pero no los ando a 200, ni los ando a... El ranking que debe tener, se supone que tendría que tener lo más bajo, pero no he llegado al límite. Ajá. Entonces su pregunta, porque dice el examen dice que el colesterol está antes de 200. ¿Cuál es la pregunta que le quiere hacer? La pregunta sí es porque salen partículas de sangre como coagulitos pues de la sangre, que eso no es normal. A usted puede ir normal su examen de sangre, pero cuando ya le sale así, estas pequeñas partículas en la sangre, y además de eso, las defensas bajas de frío. Bueno, no sé si le quieren hacer alguna pregunta extra a la televidente antes de... Esas defensas bajas fue un examen diferente, me imagino, ¿verdad? Porque no es parte del perfil de lípidos. No. O sea, el mismo reporte de donde le dice triglicéridos, colesterol, dice que tiene las defensas bajas.
Sí, que no recuerdo porque no tengo ahorita en la mano los exámenes. La verdad es que allí lo que yo le recomendaría es que volviera a repetir los estudios, ¿verdad? Porque muchas veces en el laboratorio hay ciertas confusiones y no tendrían por qué en un examen salir partículas en una química sanguínea, partículas que tengan que ver con la coagulación, así como yo le estoy entendiendo. Y la otra cosa también es que mucha gente solo se hace el colesterol total, y ya el doctor Durán hablaba que hay partículas que se pueden medir, que pueden estar alteradas y no necesariamente repercutir en el colesterol total. Entonces, recomendarle también que se haga un perfil de lípidos completo. Bueno, excelente. Entonces, yo creo, señora, que ya los profesionales le dijeron, creo que lo mejor es que se lo repita. Y bueno, gracias al laboratorio del Hospital de Diagnóstico Escalón, usted se ganó un chequeo de triglicéridos. Quédese en línea para que le tomen sus datos. Y gracias por continuar con Salud TV. Doctor, entonces, hablemos del manejo. Sí, el doctor Hidalgo añadía algo muy importante. Vamos a ver, por lo general, cuando una persona viene con los triglicéridos altos, es bien difícil que venga solo con eso. Si viene con la glucosa alta y con el colesterol en sus fracciones desequilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Las HDL colesterol HDL son las que nos ayudan a barrer todo lo sucio dentro de las arterias, por decirlo así, no se acumulan. Las LDL son las perezosas y son las que van dejando el resto a lo largo de todas las arterias y son las que nos pueden dar problemas. Entonces, entre más altas tengamos las HDL y más bajas las LDL, eso es lo mejor. Es el perfil de lípidos ideales y los triglicéridos normales. Entonces, más barredoras y menos ensuciadoras. Así es. Entonces, entre más camiones nos lleven la basura y menos basura tengamos, es mejor. ¿Verdad? Entonces, los triglicéridos normales. Entonces, eso es el objetivo que todo médico va a ir buscando, sobre todo si el paciente ya tiene algún evento cardiovascular. Dentro de los medicamentos que nos ayudan a, bueno, ya les dije, el estilo de vida, el cambio de vida, sobre todo disminuir el tabaquismo, que es algo que lo hemos dejado de lado y es algo que aumenta mucho el perfil lipídico en general. El alcohol. El exceso de alcohol, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Y después de hacer todos esos cambios, no bajan nuestro perfil de lípidos, tenemos medicamentos como las estatinas, que nos sirve sobre todo para aumentar el HDL y disminuir las LDL, y los fibratos, que son otros medicamentos que son exclusivos y nos ayudan mucho para los niveles de triglicéridos, ¿verdad? La combinación de ellos, por lo general, no gusta mucho porque puede dar muchos efectos adversos, sobre todo a nivel muscular, puede dañar los músculos, pero sí la alternancia de ellos. Se puede alternar con cambio de vida y con estatinas por cierto tiempo y después se empieza con los fibratos a razón de llegar a qué niveles. Abajo de 200 los triglicéridos, las HDL arriba de 45 y las LDL abajo de 100. Bueno, ese es el objetivo. Tenemos la última llamada para regalar nuestro cuarto examen de triglicéridos gracias al laboratorio del Hospital de Diagnóstico Escalón. Buenas tardes. Buenas, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Quiere hacerle una pregunta a la licenciada? Sí, fíjese que el problema es que a mí los triglicéridos me salen bajos, 110. Ajá. Pero me hacen el del hueso, que el bueno siempre me sale a 25. Ajá. Las HDL. Y en mi salud. Bueno, entonces, quédese en línea para que le tomen los datos y le digan cuándo recoger su examen de triglicéridos para el que se lo haga, y la licenciada le va a ayudar para ver qué alimentos vamos a consumir para tratar de hacer ese balance. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, si los triglicéridos están en un nivel normal, pero las HDL necesitan una ayudadita como para aumentar, tenemos ciertos alimentos que ayudan a potenciar ese aumento del colesterol bueno. Son las grasas que estábamos mencionando, las grasas de origen vegetal, ya sea el aguacate, las semillas, los aceites vegetales y el uso también de los ácidos grasos omega 3. Que se pueden encontrar en los pescados como el atún y los pescados toda la carne blanca del pescado, en las sardinas, y también los podemos consumir de forma comercial, ya sea en forma de cápsulas
o tabletas que se puede encontrar en cualquier tienda de productos naturales o los podemos encontrar también en almacenes. Excelente. Doctor, ¿algo que le quisiera decir a la señora para subir ese nivel? Sí, las HDL por lo general dan problemas cuando hay combinación de HDL bajas y LDL altas. El ejercicio se ha demostrado que es uno de los factores que más aumenta las HDL, más que medicamentos, el omega 3 que ya lo mencionó, y cuando algunas estrategias, una copa de vino, ¿verdad? Una copa de vino, haciendo énfasis que es una, ¿verdad? Se puede recomendar cada 2-3 días, ¿verdad? Se ha visto que aumenta, y mucha ingesta de pescado, sobre todo los pescados azules. Ya lo menciona el atún, el salmón, la sardina, ayuda mucho. No sé, y sobre todo cuando los triglicéridos están muy altos, interfieren con la medición del HDL, porque es una medición indirecta. Desgraciadamente no podemos medir directamente el HDL cuando el paciente tiene arriba de 400 de triglicéridos. Entonces la recomendación para la paciente es que cambie su estilo de vida, baje sus triglicéridos y una vez tenga abajo de 400, repita HDL, porque también tener triglicéridos elevados hace que los niveles de HDL bajen por sí, y no necesariamente es una condición patológica, sino que tenemos que mejorar el triglicérido para que las HDL solitas suban. Excelente. Bueno, veamos nuestra nota de terapia en casa y volvemos ya con lo último de Salud TV. Buenas tardes, este día les daré los consejos sencillos de cómo mantener a nivel los triglicéridos. Mientras se alimenta adecuadamente, aumenta el consumo de fibra dietética. Consuma por lo menos 3 frutas con fibra al día: manzanas, naranjas, peras, mandarinas, piña, guayabas. Sírvase la mitad del arroz que consume en la actualidad. Sustituya el pan blanco por pan integral. En lugar de acompañar su café o té de la tarde con repostería, empanadas o pan, elija bocadillos salados de maíz horneados o una tortilla con queso blanco. Prefiera bebidas naturales en lugar de jugos o bebidas empacadas. Practique ejercicio diariamente al menos 30 minutos. Beba diariamente 8 a 10 vasos con agua, uno antes de cada tiempo de comida. Estos fueron los consejos. Pasen una feliz tarde. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó, así que no me queda más que darle las gracias a nuestros invitados, al doctor Durán, doctor Hidalgo, licenciada Alfaro. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, una copita de vino, hábitos saludables, una dieta balanceada, hacer ejercicio, no fume y no excesos de alcohol. Eso para que tengan una vida saludable. Y mañana venimos con los hábitos saludables en vacaciones. Así que por hoy, muchas gracias, que tengan linda tarde, que Dios los bendiga.